También vamos a platicar del tema con el diputado Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Silvano, ¿qué tal? Buenos días. Lupita, buenos días. Me gusta saludarte, Sergio. Gracias. Sí, Silvano, cuéntanos, ¿cuál es la posición del PRD? Claramente se han opuesto ustedes a toda esta reforma. ¿Piensan que los del PAN fueron unos rajones? Bueno, al principio, Sergio, pues la otra parte de la historia ya está contada. La reforma se aprobó en una buena medida porque la parte que discutimos en los últimos días y particularmente ayer, pues ya era una parte menor, es decir, un porcentaje mínimo del contenido de la reforma, que nosotros fijamos claramente la postura en relación a que era que la iniciativa como llegó y como quedó finalmente aprobada violenta los derechos de los trabajadores y que en consecuencia no hay nada que celebrar. Y en la parte esta de democracia y transparencia, o al revés, transparencia y democracia, pues que era la parte central de la polémica de esos 8 artículos que regresó la Cámara de Senadores, 4 aprobados ya por unanimidad, y los otros 4 que generaban polémica, 2 de ellos eliminados con la votación de ayer, y el caso del 371 y 373, que consideramos nosotros, lo hemos dicho con mucha precisión, que agregarle al texto del 371 la palabra indirecta es exactamente dejar como está la reglamentación para efectos de elegir dirigencias sindicales. Pero Luis Alberto, lo que nos decía en estos momentos Silvano, lo que nos decía Luis Alberto Villarreal era que el propio PRD escoge por votación indirecta, el sufragio libre, secreto, pero indirecto a su presidente. Mira, ese es un argumento, es una manera de explicar, y yo los entiendo, porque más allá de lo que significa este agregado en los artículos de la minuta, es una situación difícil para el PAN, porque hay una incongruencia completa de primero haber prometido caminar junto con el PRD en el Senado, y que además así se hizo, y luego salirse por la puerta de atrás y decir siempre no nos gustó y ahora vamos a irnos con el PRI. Y se entiende, pues los compromisos principales del PAN están desde luego con el presidente, del cual es militante, es compañero de partido, está en el gobierno, él envió la iniciativa y están obligados moralmente a ser solidarios y acompañarlo. Y del otro lado de un sector empresarial con el que ellos coinciden, de un sector patronal que evidentemente tenían que hacerle la chamba, porque esta es una vieja aspiración de los patrones, o de un sector por lo menos, lo que hoy queda establecido. Malamente creo, porque se malentiende el significado de la reforma. Bueno, si hay cosas en los partidos políticos que no están bien, pronto estaremos discutiendo la ley de partidos políticos, para que también las cosas queden claras en materia de transparencia, en materia de democracia interna, etcétera, etcétera. Pero esa no es la justificación para romper, o no debiera ser el argumento para romper el bloque que se había constituido en el Senado. Les duele mucho que les digan rajones, pero bueno, la prueba ahí está, y finalmente lo que no quieren es asumir el costo de haber roto esta efímera alianza, por lo menos legislativa, y que, bueno, prometía ser también una ruta para caminar juntos en algunos temas distintos a la Dicen los panistas, por lo pronto, Silvano, que se sienten muy satisfechos que el 95% de la iniciativa enviada por el presidente Calderón fue aprobada, pero que en medio de todo esto lo más importante es que pues se sienta el presidente para un mejor futuro para los trabajadores. Bueno, eso la historia nos dirá muy pronto, Lupita, porque esa cantaleta de que traen, que ya cambió la historia con esta reforma, pues no es cierto, porque además es una reforma a la ley actual, ni siquiera pudimos entrarle a revisar de fondo parte del contenido del 123 constitucional. O sea, esto a lo mejor, y quiero ser muy sincero, muy franco, a lo mejor hay cosas que sí mejoraron, digo, de cómo estaba el tema del contrato por horas, o el outsourcing, y otros elementos que estaban en la iniciativa, pues a lo mejor hay algún avance, pero de que es regresiva en lo general y que no es lo que nos quieren hacer o nos quieren vender, de que con esto el país va a crecer, de que va a mejorar, de que los trabajadores tendrán mejores condiciones, de que México será distinto. Por supuesto que no es así. Y en el
artículo o los artículos que se eliminaron, 388 y su correlativo 390, creo que incluso hubo una mala interpretación de los mismos patrones que le dieron la instrucción a los panistas para que lo eliminaran, y desde luego el acuerdo que tenían con el PRI, porque lo que se buscaba con ese artículo es evitar el mercado de contratos colectivos de trabajo, el chantaje, la extorsión que viven permanentemente los patrones por sindicatos fantasmas, coyotes, que se dedican a vender contratos colectivos en donde la inmensa mayoría de los trabajadores no saben ni siquiera quiénes lo representan, qué dice su contrato colectivo, nada absolutamente, y los patrones pues lo que están comprando es protección y viven permanentemente chantajeados y arrinconados y extorsionados. Eso era lo que se pretendía eliminar con ese artículo, ya acabar con eso en ese artículo. Muchos de esos sindicatos que se dedican a vender protección son los que dirigen o constituyen parientes, hijos, sobrinos, amigos de los viejos charros y líderes sindicales eternamente arropados y cobijados por el PRI. Eso era lo que se pretendía eliminar con el 388. Pero bueno, concluyo, no es la forma de decir a la opinión pública que finalmente nuestros amigos del PAN decidieron regresar a donde siempre han estado. Ellos quieren ser ahora el PRI de Peña Nieto, como fue hasta ahora el PRI de Calderón. Ese es finalmente lo que está de fondo, y también se entiende. Yo no los juzgo ni los condeno, simplemente se entiende que no pudieron continuar en el compromiso político, en el bloque, y pues la historia no se acaba, vendrán otras cosas, y en política los seguro solamente lo que ya pasó. Diputado Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, gracias. Muchas gracias, Sergio, un abrazo, saludos al auditorio, Lupita, muchas gracias. Hasta luego, Silvano, gracias a ti.